La luz del pasillo, un programa rancio de libros. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La luz del pasillo. Hoy, como siempre, rodeado de auténticas personas que conocen en profundidad el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar de la vida, de la obra, de la impronta que ha dejado en la historia de la literatura y especialmente en la ciencia ficción y del terror. Un personaje absolutamente relevante, un personaje que se sigue leyendo, se sigue acudiendo a él, se sigue bebiendo de toda su sabiduría y su literatura, como es Howard Phillips Lovecraft. Evidentemente, muchas de las personas que estáis en casa conocéis perfectamente su obra y otras probablemente no. Y el objetivo de este programa es, para aquellos que la conozcáis, pues abundar y tratar de mejorar pues las perspectivas diversas que se pueden tener sobre esa obra. Y para las que no la conozcan, pues que se adentren en un mundo totalmente fascinante como es el de la literatura de Howard Phillips Lovecraft. Para ello contamos con tres invitados e invitadas realmente de excepción, personas que conocen en profundidad esa obra, y vamos a tener una conversación, como siempre, para tratar de desentrañar las claves fundamentales de no solamente de Lovecraft, sino de todo lo que generó en su alrededor y posteriormente, como he dicho, ¿no? A mi izquierda tenemos a Jesús Palacios, que ya es la tercera vez que viene al programa. Escritor y crítico de cine, especializado en lo que le gusta llamar el lado oscuro, autor de más de una veintena de libros sobre cine, literatura, esoterismo, ciencia ficción y cultura popular, que le han convertido en referente del género fantástico, negro y de terror. Entre ellos Goremanía, Planeta Zombie, Satán en Hollywood, una historia mágica del cine, recientemente traducido y publicado en Italia, Psycho Killers, retrato del asesino en serie, o Nosotros los vampiros. También es guionista y comentarista en televisión y radio y escribe en diferentes revistas. Muchas gracias, Jesús, por volver a estar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta que te haría sobre Lovecraft sería precisamente, bueno, pues ¿qué impacto crees, como conocedor de la historia que llamas del otro lado, ha tenido la figura de Lovecraft en lo que sería el siglo XX y el último tercio? Pues más o menos el mismo impacto que hubiera podido tener un planeta estrellándose contra el nuestro. O sea, yo creo que evidentemente hay un antes y un después de Lovecraft y hay una especie de, digamos, de línea maestra que atraviesa toda la historia de la literatura fantástica y de la literatura en general, que tiene que necesariamente pasar por Edgar Allan Poe y obviamente por Lovecraft, que es de alguna manera su discípulo más distinguido, y aunque juega en una liga, digamos, distinta, el paso del tiempo le ha convertido también en una figura eminente y preeminente de otros campos de la cultura, del pensamiento. O sea, yo creo que el propio Lovecraft estaría asombradísimo de saber que a día de hoy, en pleno siglo XXI, se le lee muchísimo más que a contemporáneos suyos que fueron fundamentales, ¿no?, en la cultura del siglo XX, en la literatura del siglo XX. Yo creo que ahora mismo Lovecraft es más popular que Faulkner, es más popular que Steinbeck, es más popular que Hemingway, es más conocido, e incluso a nivel filosófico es tan importante y quizá más relevante para nuestra época que Santayana. Entonces yo creo que él mismo quedaría completamente pasmado si viera que ahora mismo pues, los representantes del realismo especulativo en universidades estadounidenses, parisinas, en todas partes, gente sesuda, tremenda, que discute sobre Heidegger, la metafísica, el kantianismo, etcétera, están discutiendo también sobre Lovecraft, su obra y la importancia que tiene el concepto de horror cósmico y otros que se encuentran en sus cuentos y novelas. Hablaremos de eso, del impacto de la cultura popular, pero también, efectivamente, del impacto de las élites intelectuales. A mi derecha está Aitana Monzón, que es la primera vez que viene, y que es graduada en estudios ingleses por la Universidad de Zaragoza, con máster en literaturas hispánicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus más de 40 reconocimientos literarios, destaca el cuarto premio Espasa de Poesía por La civilización no era esto y el reciente premio de traducción Andreu Febrer, 2023. Asimismo, ha colaborado en programas sobre poesía en Radio Nacional de España, en Radio Televisión Española, y actualmente desarrolla su tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza, donde imparte clases de literatura inglesa. ¿No es así? Pues muchas gracias también, Aitana, por esta primera visita. Espero que sea la primera de muchas. Y la pregunta un poco la misma, ¿no? Digamos, desde una perspectiva más joven, ¿no? De nuevas generaciones, ¿cómo recibimos a Lovecraft? ¿Cuál es el impacto que tiene? Pues yo creo que, como decíais, es una figura imprescindible, sobre todo para la literatura universal y la literatura estadounidense o norteamericana. Para mí Lovecraft actúa como una especie de elemento bisagra
por lo que veo, muchas de las cuestiones o cualidades que ya se vienen haciendo en la literatura del terror, ¿no? Desde esa estirpe de literatura francesa, también literatura de vampiros. Para mí es ese gran palimpsesto que después rebota, tiene un mundo propio y una cosmovisión propia. También podemos hablar de ese casi terror metafísico, ¿no? que se instaura en sus obras, y creo que es muy difícil entender nuestra visión del mundo desde ese punto de vista del terror sin mencionarlo. Y creo que además es un ser muy interesante, ya no solo por cómo era él como persona, un ser muy retraído. Hay muchos elementos autobiográficos en su obra, que es muy vasta, pero que también recoge tradiciones desde la edad medieval europea, anglosajona, Hawthorne, Melville, una serie de voces que se instauran en su literatura y que salpican y que llegan hasta nuestros días. O sea, que creo que es fundamental. Tenemos también a Luis Alberto de Cuenca, que ya es, no sé, he perdido la cuenta de las veces que ha venido con nosotros, que es filólogo y poeta, doctor en Filología Clásica por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de investigación en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, acciones de dicho Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Académico de la Academia de las Buenas Letras de Granada, miembro de la Real Academia de Historia y, bueno, pues poeta, cuya última obra es El secreto del mago, que acaba de salir publicada, pero que se recoge paulatinamente en Los placeres y los días, Los mundos y los días, perdón, me he ido yo con, en la editorial Nicho. Muchas gracias, Luis Alberto, además estás un poquito acatarrado. Sí, siento tener esta voz cavernosa, ¿verdad? Pero yo creo que para Lovecraft queda muy bien. Sí, la verdad que para Lovecraft es perfecto. Y también lo del secreto del mago parece un título de Lovecraft. Es verdad. Precisamente esa iba a ser mi primera pregunta, iba a ser distinta, que es, tú utilizas mucho en tus poemas, en varias ocasiones, la palabra Lovecraftiana. ¿Por qué? ¿Cuál es la...? Bueno, porque creo que es una palabra como berlanguiano, por ejemplo, que ya por fin pertenece al diccionario de la lengua, que aporta una serie de semántica o algo así. Digo que era una abominación Lovecraftiana, ¿no? Y en otro recuerdo un haiku muy divertido, era punto y final, lo nuestro ha sido un cuento de Lovecraft. Hay que decir Lovecraft, ahí porque si no, no. De todas maneras, yo creo que todo lo que habéis dicho está muy puesto en razón. En este momento es imprescindible Lovecraft, no solo en la cultura popular, sino también en la cultura académica, pero eso ha costado mucho trabajo, porque hace 30 o 40 años, cuando yo empecé a leer a Lovecraft, recuerdo que en Estados Unidos incluso lo consideraban como una auténtica excrescencia tuberosa, o sea, no les interesaba nada. Entonces, por ejemplo, en el Webster Dictionary típico, que es el equivalente al Oxford Dictionary norteamericano, pues figuraban ya en un primer momento las cosas de Bradbury como obras fundamentales. Sin embargo, Lovecraft no. Tú vas a Providence, como yo no he estado, pero ha habido gente, Sí, y no hay, lo cuenta muy a menudo. que no hay un ambiente Lovecraftiano en que deberían estar orgullosos de estar allí. Al contrario. Les parece un poco, incluso la casa natal parece que no se puede visitar, porque eso probablemente Jesús sepa más de todo esto. Yo lo sé más que nada porque tampoco he tenido oportunidad de ir por las cosas que nos cuenta Javier Calvo de vez en cuando, que se ha ido en varias ocasiones, porque además allí se hace una reunión anual en torno a la figura de Lovecraft, pero que se hace, como muy bien decía Luis Alberto, se hace de espaldas a la propia ciudad de Providence. O sea, las fuerzas vivas de Providence no quieren tener nada que ver, si es posible, con las celebraciones de la vida y la obra de Lovecraft, por toda la polémica también que conlleva las actitudes digamos, ideológicas exactamente del autor, ¿no? De Lovecraft en concreto. Y entonces eso ha provocado, entre otras cosas que también podemos comentar después, pero eso es uno de los factores que ha provocado que esa penetración de Lovecraft en la cultura general y en la académica haya sido tan lenta y tan dolorosa, porque siempre, y más ahora, realmente se ha reavivado esa polémica debido, bueno, pues al actual estado, digamos, de la cultura en relación a todos estos temas, en los que ha vuelto con más fuerza que nunca la polémica de si a un autor se le puede leer independientemente y disfrutar independientemente de la ideología o las posturas políticas, vivenciales, personales de ese autor, ¿no? Eso le afecta mucho a Lovecraft porque era un hombre, como bien sabemos, pues ultraconservador y con unas ideas
muy reaccionarias, muy propias de su época, pero no de todo el mundo en su época, fundamentalmente de un sector de esa época. Y eso ha hecho que sea muy difícil en ciertos ámbitos y en Estados Unidos, donde en el mundo anglosajón, Inglaterra, Estados Unidos, donde existe este puritanismo tan arraigado, pues hay todavía mucho movimiento anti-Lovecraft en ese sentido. Y luego también yo creo que un mito también importante en torno a la figura de Lovecraft es que escribía mal, que es un autor muy importante por sus ideas y conceptos, pero que era un muy mal estilista, muy mal escritor, etcétera, lo cual Completamente de acuerdo. es falso. Yo no sé si tú que lo has leído más en inglés de lo que lo hemos leído nosotros probablemente, pero yo tengo la impresión, y esto lo comenté una vez, me dio una gran alegría charlando con Ramsey Campbell, que él también estuviera de acuerdo y que estuviera haciendo por su parte una labor de romper ese mito, porque obviamente hay parte de la obra de Lovecraft, sobre todo la primeriza, que está, entre comillas, digamos, mal escrita, pero es un autor que evoluciona y que inventa un lenguaje. Estilísticamente es un hombre muy bueno. Pero yo lo que decía que estaba completamente de acuerdo era que ha habido una campaña enorme contra Lovecraft, precisamente incluso como estilista. Sí, en cambio, uno de sus discípulos, y que un tipo que a mí me cae fenomenal como Robert Howard, el autor de Conan, sí que es flojo en algunas ocasiones. Sí, es un estilo más pulp, digamos, más y pulp. escribió muchísimo más. Menos acrisolado, ¿no? Exacto. Pero en cambio Lovecraft es un tipo que estilísticamente funciona muy bien. Pero evidentemente eso le ha... en cuanto has dicho ultraconservador, conviene decir a nuestros muchísimos seguidores que es un ultraconservador sobre todo por el lado racista. Sí, Sí, eso es. Digamos que no es que sea un señor que le guste conservar cosas, sino que lo que quiere es que cree firmemente que hay razas inferiores y razas superiores, ¿no? O sea que eso es muy fuerte, ¿no? De todas formas, pienso que el hecho de que se le catalogue como un mal escritor, sobre todo en las primeras épocas, no debe desmerecer su obra, porque, como estábamos diciendo antes, es muy difícil que un autor consiga elevarse hasta el punto de tener un adjetivo propio. Claro. Eso te hace ser merecedor de, pues, crear escuela, ¿no? Lo más importante para mí en Lovecraft es esa construcción de un mundo nuevo, diferente, el lenguaje, que creo que, igual que Tolkien, para mí son figuras parecidas por cómo se les ha tratado en la academia, como autores de Y ficción. Matazón, además. Efectivamente. Tolkien, por ejemplo, era ultraconservador, pero de los otros, que no, o sea, que, Sí. Pero que no necesariamente creía en la divergencia de razas, ¿no? No, era fundamentalmente un hombre tranquilo, británico, ¿no? Y religioso y con ideas, eso, pues, conservadoras en el sentido más tradicionalista. Pero eso Mientras que no la era más radical Más radical. en ese sentido, porque en un momento determinado se manifiesta incluso a favor del nacionalsocialismo en Alemania. y de milagro. A Tolkien también le han intentado meter ahí en ese... Pero injustamente, Tolkien no fue nunca. No, yo creo que como católico, además que era, es algo que estaría en contra de sus propias convicciones religiosas, Efectivamente. que yo creo que la anteponía a eso. Pero sí tienen una cosa además en común, también lo comentaba, eso siempre lo comentó Colin Wilson en su ensayo sobre la literatura fantástica, esos paralelismos entre Tolkien y Lovecraft, pero sobre todo el desprecio con el que se les ha tratado durante mucho tiempo procede del hecho de ser escritores de literatura fantástica y de literatura Eso es. pulp y de literatura mágica, de literatura de entretenimiento, de ficción. Eso La literatura de género que siempre ha sido, digamos, completamente desechada por la gente de la academia, pensando que es de segunda división, ¿no? Pero no hemos dicho que este señor nació en 1890, murió en 1937, de modo que si llega a vivir un poco más y no se muere tan joven a los 46 años, pues realmente no sabemos lo que hubiera pasado, porque lo mismo hubiera... No llegó al medio siglo existente. ¿Estabas terminando, Etana? no es importante. Vale, sí, hombre, sí, todo es importante. No, yo simplemente... Bueno, al margen de la cuestión, porque como ya decíamos en otro programa, que también vino Luis Alberto, en este programa militamos el bando de los estetas y la cuestión, digamos, ya de... o sea, sí creemos firmemente que lo que hay que leer es la obra. Y luego ya... Bueno, pues, O sea, que lo mismo nos da Brecht que efectivamente, que Selin. es decir, eso es, que lo que es bueno, lo que llega, y evidentemente pues a todo autor se le ve el plumero, de Pero yo alguna creo que manera u además otra. está bien y hay que conocer la vida del autor para poder entender su obra. Hay una cosa que se hace, que estamos hablando realmente de lo que ahora Llamamos la cultura de la cancelación. Sí. Y este autor ha sufrido mucho de eso. Hay una corriente, sobre todo en los estudios ingleses y los estudios culturales, que pretende no estudiar a ciertos autores cuyos pensamientos han sido radicales
los vemos ahora como radicales, pero creo que estudiar también la obra de Lovecraft nos enseña una parte de la sociedad estadounidense que todavía pervive hoy en día. Sí. Y además, autores como él o como Poe, esta clase de autores del terror y de lo fantástico, creo que son muy importantes para contextualizar también un poco esa idea del linaje, casi eugenismo, pero ese linaje que, bueno, que también marca una época y que esa obsesión por un pasado, sobre todo mirando a la Europa medieval, esa falta igual histórica de un linaje estadounidense arraigado blanco. La obsesión del pasado. De todas maneras, Eso es. yo creo que si rechazáramos a Lovecraft como a tantos otros autores por estos motivos, y en concreto por lo que decías también de lo que tiene de mirada hacia el pasado, de nostalgia en el caso de Lovecraft, sobre todo por la Inglaterra del siglo XVII y XVIII. Él se consideraba poco menos que un ciudadano británico, un servidor de la reina, y su ideal era el siglo XVIII. A él le parecía que la Revolución Americana no debería haber ocurrido nunca y que hubieran debido seguir siendo súbditos. Pero de eso también tenía un componente, yo creo, muy grande de actitud totalmente hedonista, de actitud artificial y artificiosa. Pues yo creo que Lovecraft también está muy conectado de una forma u otra con la tradición finisecular. Antes citabas tú un poco los poetas franceses. Yo creo que hasta cierto punto Lovecraft es un epítome del decadentismo francés del siglo XIX. Muy bien. Y tiene ese tipo también de lenguaje, muchas veces que le emparenta con el lenguaje modernista en el sentido del modernismo hispanoamericano y en el caso de los autores simbolistas y demás. Y no olvidemos que mucha gente que le rodeó, el propio Robert Howard, pero sobre todo Clark Aston Smith, que quizás es el mayor de los estilistas de la literatura pulp y tal, eran auténticos fanáticos de Baudelaire, de Flaubert, de Gautier, de Wiseman, de Villiers de L'Isle-Adam, de todo. Y de alguna manera ellos son como la extensión pulp en la pulp fiction de esta actitud aristocratizante, esta actitud que tiene de artificio y de elegancia. No olvidemos tampoco que Poe, por ejemplo, es conocido en todo el mundo gracias a Baudelaire. Efectivamente. Realmente, Ahí hay una el español, por ejemplo, siempre lo que se traduce es la traducción francesa de Baudelaire al principio, luego empieza a traducirse Cortázar, lo hace ya del inglés, pero... Y Poe es el padrino de la bohemia madrileña. O sea, todos los autores de la bohemia, desde Valle Inclán hasta Emilio Carrere y demás, son todos fanáticos de Poe, del Nardo Poe, como decían antes. Y un poco Lovecraft es un representante de toda esa línea de un pensamiento reaccionario, si se quiere, pero que también tiene un componente lúdico, de juego. Totalmente. Yo estoy convencido, bueno, por eso estamos leyendo sus cartas, sus biografías, etcétera, constantemente, de que, contrariamente de lo que la gente quiere creer, Lovecraft era una persona encantadora. Su manera de comunicarse con los demás, las cartas, los viajes que hizo, lo que muestran, es una persona que en el trato cercano debía ser absolutamente encantadora, educada, simpática y agradable. Ya Llopis, en el prólogo maravilloso que tiene a los mitos de Tulu, decía eso. Efectivamente. Me lo tengo, me lo dejo. Y yo creo que sobre el lenguaje, una de las características de Lovecraft es que sigue y que quiere forjar un estilo que ya empieza Poe, que ya empieza incluso Sheridan Le Fanu, ese estilo recargado, como dices, pero creo que también para mí el lenguaje de Lovecraft es más importante aún por el hecho autobiográfico de que, bueno, la mayoría de los personajes principales nos dice Lovecraft que pertenecen a grandes linajes, son muy eruditos, hay muchísima referencia a otros autores, incluso a T.S. Eliot, que era contemporáneo, ¿no? Que esto es algo, siendo él una persona tan reservada, es curioso, ¿no? Cómo menciona autores contemporáneos. Desgracia, literatura, llamémoslo. Creo que no era tan reservado como la imagen que nos dio formado. Cuando lees eso, las cartas, y ves que era una persona mucho más comunicativa y que intentaba estar al día. Claro, no existía internet, la información, los intercambios tardaban mucho. Pero un hombre con una correspondencia de esas características que ayudaba a los escritores jóvenes a salir adelante, que se interesaba por cómo seguían las carreras de la gente con la que había contactado, que apoyó eso a Frank Bernard Long, a Henry Kuttner, a Robert Bloch en sus inicios y tal. Ser un hombre mucho más social. Yo tengo el pensamiento de que si se le ha juzgado mal desde el punto de vista estilístico, lingüístico, es por eso. Yo creo que es también por una cosa que no hemos dicho, y es que a muchos críticos literarios, empezando por el famoso Edmund Wilson, que fue un archienemigo de Lovecraft y de Tolkien y de la novela policíaca popular y demás, por otro lado,
un gran crítico. Para mí El castillo de Axel es un libro fabuloso, pero en ese sentido los criticaba y le parecían mal porque no le gustaba la literatura popular, no le gustaba la art fiction ni le gustaba el terror. Hay mucha gente que critica el lenguaje de Lovecraft cuando, sobre todo en sus últimas obras, en las obras de madurez, es perfecto para lo que quiere transmitir, que es lo que importa en un lenguaje. Es que estos señores, incluso Stevenson o Conan Doyle, les parecen de tercera fila. Era algo terrible, ¿no? Yo creo que hay un poco diletante, ¿no? en esa forma de entender la crítica literaria y sobre todo en esta de qué es lo bueno y lo malo, pues también los gustos del personal. Pues fíjate que esas 10.000 cartas que tenemos de Lovecraft, ¿verdad? La sensación de que estamos con él tomando café últimamente, porque nos revela su vida en toda su extensión, ¿no? Luego también podríamos aludir aquí, que no hemos hablado todavía, de su matrimonio, Claro. por 2 años, con una señora mayor que me parece recordar, Sonia. Sonia Green, creo que Y se fue a Nueva York, y entonces ya Nueva York ya le quebró los le esquemas. superó. Por eso de ver gente de tantas razas juntas en las calles de Nueva York. En las calles de Nueva York. Con sus ángulos imposibles. Pero por otro lado, al mismo tiempo te da la clave de que era un hombre que sí quería salir al mundo exterior. Y si tenía sus contactos, y salió de fiesta, y tenía amigos con los que se tiraba hasta altas horas de la madrugada en esa época de Nueva York hablando. Y cuando pudo, viajó en la medida de sus posibilidades a conocer personalmente a muchos de Hoffman Price, a algunos de los que tenían contacto con él. Le gustaban los helados. Era fanático del Ladrón de Bagdad, la película. Entonces, de repente, no era ese personaje que nos gusta imaginar a veces atormentado, paseando por los cementerios de Providence como un poeta maldito. Esa era la imagen que a él a veces le gustaba recrear y que sí encuentras en sus relatos, pero los relatos no dejan de ser ficción. Y lo que él revela, como decía Luis Alberto, en todas esas cartas maravillosas que está ahora seleccionando Fabián Calvo, precisamente editando y demás, descubres, como se dice, le gusta decir tanto, el lado humano de lo que es mucho más próximo y cercano de lo que nos podemos imaginar. Hablando del Ladrón de Bagdad, por ejemplo, él consideraba que mucho más divertido que la Biblia y que los textos cristianos era, por ejemplo, la Biblia de las noches, ¿no? Sí, era un... Y es que es verdad que hay un antes y un después de la Biblia de las noches en Occidente, porque en Oriente no las valoran en absoluto. Claro. Bueno, ha salido un tema, a mí no me disgusta literariamente Lovecraft, tampoco me parece el mejor escritor de... Pero yo creo que estaríamos de acuerdo en que realmente su impronta fundamental tiene más que ver con lo que genera, digamos, como, vamos a decir, como una nueva mitología popular, si queremos verlo así, ¿no? O sea, es decir, yo, por ejemplo, antes decías, Luis Alberto, que ha tardado mucho en llegar a ser considerado, digamos, académicamente o literariamente Lovecraft. Es hace 10 años. Sí, pero yo recuerdo cuando yo era un adolescente, jugábamos al rol con Cthulhu, ¿no? O sea, es decir, no me acuerdo cómo se llamaba el juego, la verdad, la llamada de Cthulhu. Es decir, que sí que, digamos, esa mitología popular para mí es lo que realmente ha desbordado al personaje y por lo que no han tenido más remedio que terminar acogiéndolo en el mundo, digamos, de la alta literatura. Luego es que yo creo que sobre todo en las últimas obras tiene una mirada muy cinematográfica, que eso puede que resulte más atractivo para gente que igual no ha leído obra anterior. A mí eso me pasó cuando empecé a leerlo. Y luego hay otra cosa por la que también pienso que ha tardado tanto, porque como decíamos antes, este tipo de literatura, al estar relegada a un segundo plano, se ha considerado como literatura juvenil. Y no creo que sea para nada juvenil. Yo sí que es verdad. Tampoco es que la literatura juvenil sea un epíteto, un género es verdad que negativo. Negativo, pero es curioso como a un tipo como Stevenson que hablábamos antes, se considera literatura juvenil, por ejemplo. Yo recuerdo que los premios nacionales de literatura que se celebran en el Ministerio todos los años, Stevenson estaba en literatura juvenil, una cosa absurda. Sí, totalmente absurda. Porque es literatura de todas las edades. Exactamente. Claro. Sí. Bueno, Lovecraft, yo creo que se puede leer con 15 años. Hombre, se debe incluso con 15 años y se debe con 90. O sea, Por ejemplo, Poe Lovecraft, dos figuras inmensas. Todavía es más importante, yo creo, que Poe para la literatura universal. sí. Creo yo. Sí, que Poe es... Hay una distancia entre Poe y Lovecraft que es la de que Poe fue también poeta, un filósofo, fue el creador del relato corto contemporáneo y teorizó sobre ello. O sea, creo que Lovecraft no tenía tampoco la misma ambición que tenía Poe, era su modelo, pero se limitaba más al terreno de la ficción fantástica y sobrenatural, mientras que Poe fue mucho más lejos, aunque también es verdad
que en los estudios americanos tardaron muchísimo tiempo también en aceptar a Poe como una figura. Tuvo que ser, insisto, la traducción de Baudelaire lo que lo puso en la pista. Sobre todo lo que admiraban en Poe los críticos norteamericanos del 19 eran la poesía. Sí. La conocido por el Cuervo, por Ana Lee, por todo eso. Efectivamente. Pero no por su obra más importante, que es la prosa, no cabe duda. Y luego también es que Lovecraft inaugura un nuevo temor, tanto en la literatura como en la vida humana, ya no solo ese temor del hombre que es universal en toda la literatura, sino el posthumanismo, del que ahora se habla mucho en los círculos académicos, pero que también encontramos muchos ejemplos en la obra de Lovecraft. Pues yo creo que la gran aportación de Lovecraft, más allá de lo anecdótico, en el sentido de que los mitos de Chulu, Cthulhu, o como dedicar un rato a la pronunciación del gran antiguo. Cthulhu a mí me suena un poco al poeta. ¿No? Sí, a Cthulhu. No, que igual lo sacó de ahí, no me extrañaría, porque tiraba mucho de esas cosas. Pero lo más importante, en cierto modo, es su concepto del horror cósmico, Sí, claro. que tiene que ver con lo no humano, con la idea de la fragilidad y el hecho de que no somos para nada dueños de nuestro destino ni de nuestra existencia, y que la realidad aparente pues es solo eso, aparente, el romper rasgar la tela de la realidad y encontrarte con un vacío absoluto que lo conecta también con el cosmicismo, con la ciencia ficción, que eso todos de los grandes logros Eso es lo es principal. mezclar el horror sobrenatural con la ciencia ficción. Terror y ciencia Lo ficción. que decía Llopis también, siguiendo a los franceses, del terror materialista, la escuela del cuento de fantasmas materialista, donde de repente ya no es el folclore, la religión, no son las criaturas como vampiros, como exactamente el fantasma con las cadenas que arrastran, sino que son entidades que pueden tener una realidad física en otros niveles, en otras dimensiones, son ideas incluso. El Lovecraft, claro, en la época en que él escribe está todavía muy en boga la teosofía, el espiritualismo, todo esto que da una pátina de cientifismo, de pseudociencia. El de Conan Doyle, por ejemplo, va al espiritismo. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Claro. Que es también estar al día de los avances tecnológicos. Claro, Porque una persona que mira muchísimo al pasado, dices, ¿cómo puede aunar? Y creo que eso es algo que él hace muy bien y que además instala muy bien para luego... Fanático de la astronomía. De hecho, escribió montones de columnas para periódicos aficionados de astronomía, y era una de las cosas que le fascina. Además, también rompe otra imagen muy tópica de Lovecraft, porque también hay un mundo esotérico que quiere ver en Lovecraft a uno de sus grandes popes, ¿no? De alguna manera. Y que tira, sí, hay, bueno, desde Alan Moore, etcétera, que utilizan lo Lovecraftiano a la par que lo crowleyano, la Magic de Crowley, la magia del caos, todo esto, cuando en realidad Lovecraft todo eso lo utiliza de forma meramente literaria y ficcional para conseguir un efecto técnico en su literatura, que es muy interesante. A eso me recuerda aquel cuento de Joan Perucho con la técnica de Lovecraft. Utiliza ese pastiche y tira de ahí, pero no creía en absoluto en ello, era un ateo total y absoluto. Y a mí esto me interesa mucho también porque me fascina cómo también instaura temas de la cábala y de la alquimia. Yo, cuando estaba releyendo ahora a Lovecraft para el podcast, recordé también un autor del Renacimiento inglés que está bastante olvidado en España, que es Christopher Marlowe, y tiene esta obra de teatro que para mí es fundamental, el Doctor Fausto, que para mí es de las grandes obras de la época y en cierta manera rescata esa idea, ¿no?, del poder absoluto y de cómo el hombre puede corromperse si va detrás de conseguir esa verdad absoluta que no puede alcanzar. Es que lo que pasa es que yo creo que lo que hace es utilizar la alquimia, utilizar solo en función de su narrativa y su Sí, Pero no elabora un sistema, no elabora una secta, no inventa una teología. No profundiza tampoco especialmente, o sea, no tiene verdaderos conocimientos, digamos, de la tradición hermética, de la cábala. Ni quiere tampoco Ni quiere tenerlos, porque no cree que todo eso es una sarta de sandeces. Lo que él hace es utilizarlos como elementos que le dan. Nada, claro, los conoce, pero los va conociendo, porque en la realidad que los que él pregunta a amigos suyos está, oye, esta Margaret Murray, ¿la habéis leído? Pues me interesa esto de la brujería como si fuera que lo tiene que introducir en la propia obra. Y eso demuestra que también, que eso que no era una figura, como digamos, por ejemplo, es un Aleister Crowley u otros escritores como Algernon Blackwood o Arthur Machen, porque Algernon Blackwood tiene mucha importancia en Lovecraft. Sí, igual que Machen, pero a diferencia de Machen también. nunca se tampoco muy bien.
Pero a diferencia de ellos, él no se implica. En cambio, Michael perteneció a la Golden Dawn, a una de sus últimas ramas. Algernon Blackwood sí que creía en los poderes psíquicos y demás. Y de hecho, Lovecraft lo critica en su opúsculo sobre lo sobrenatural. En la literatura, ha salido hasta ahora y critica a tiene que salir porque es un Sí, un libro fundamental. Y ahí Natural Horror in Literature, que es del 48, me parece, o por de los 40, no me acuerdo. el único problema que le pone, en la pegada que le pone a Blackwood, es que las explicaciones pseudocientíficas, las explicaciones espiritistas lastran la acción del relato. Él lo que hace es una técnica que a mí me parece también muy, muy pionera, porque hace falsos documentales. O sea, es un poco, sigue también ahí cierta tradición, porque Adam Poe lo hizo en el caso de Valdemar, lo hizo en Natural Gordon Pym, etcétera, pero él lo lleva a la sofisticación absolutamente. Noticias de periódicos falsas. Mezcla libros inexistentes como Necronomicon, de repente, con los libros de Madame Blavatsky o de Margaret Murray, que son libros reales, con lo cual dota de realidad a los libros ficticios de los que habla. Borges lo hará también. Borges. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, yo he llegado a conocer gente que cree que el Necronomicon existe. Muchas. Pero lo cree firmemente, sí, existe el libro. Bueno, estas cosas. Abdul al-Razred, el loco, ¿no? El lana de loco. Hablábamos bueno, hemos hablado un poco del estilo, pero también y hablamos de su búsqueda del pasado, de su interés en documentarse para aquello que le era útil y provechoso a su propia obra, pero también es muy interesante, también insistiendo en su introducción en el campo popular, como, en mi opinión, todo el cine, por ejemplo, de terror de serie B, de los años 40, 50, 60, es inexplicable sin Lovecraft. No estoy yo tan de acuerdo, no. En realidad Lovecraft siempre se ha resistido mucho a la adaptación cinematográfica. A mí eso sí, yo por el lenguaje como por el contexto y por la modernidad en el fondo que tiene, que va muy por delante de lo que, de hecho, por eso se le reconoce ahora más, porque sus ideas, el horror cósmico, estos conceptos coinciden más con tendencias como el transhumanismo y el poshumanismo, el realismo especulativo, el nuevo nihilismo, etcétera, que con las de su época. Y ten en cuenta que la primera adaptación de verdad de Lovecraft, de una obra de Lovecraft, es, si no me equivoco, El Palacio de los Espíritus de Roger Corman, que aparece en su ciclo de adaptaciones de Edgar Allan Poe y se la atribuye con un poema de Poe. Es una adaptación del caso de Charles Dexter Ward. Y la primera que se reconoce de verdad como tal es El horror de Danwich del año 1970. Por muchos motivos. Técnicamente era muy difícil intentar representar de una austriano a la adaptación de su obra, sino a determinados campos que abre en la literatura. Yo creo que no, que realmente la obra de Lovecraft impacta mucho en la literatura, pero en el resto de la cultura popular tarda aquí en penetrar. Hay otra que es Sueños en la casa. Luego, a partir de los 80, a partir de Reanimator, que es una película muy fiel al cuento de Lovecraft en cierto modo, pero que es el cuento de Lovecraft menos Lovecraftiano de su obra, a partir de que se ve que hay un éxito y que ya además también hay una tecnología de efectos especiales que permite hacer las barbaridades y las cosas abstractas y extrañas, se abre la veda, ¿no? Y hay un montón de adaptaciones buenas, malas y regulares. Pero ahí donde yo encuentro el eco de lo Lovecraftiano no es en el cine de terror, es en el cine de ciencia ficción de los años 50. Ahí se he estado haciendo últimamente bastantes investigaciones y hay una serie de películas, Planeta Prohibido, esta Isla de la Tierra, que aunque adaptan otras obras, sí que coinciden en mostrar retazos de lo que es el horror cósmico. Por ejemplo, en la misma Planeta Prohibido, los momentos en que los protagonistas descubren la ciudad oculta de las máquinas Krell, ese momento en que se les ve a ellos súper pequeñitos, moviéndose por un interior del planeta con unas arquitecturas que son casi como las de las montañas de la locura, es Lovecraftiano. Y ahí, Es verdad. pero es más en la ciencia ficción que en el terror gótico. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo me estaba refiriendo al terror gótico, como la RKO, ya Drácula, la momia, sino bueno, pues digo, sobre todo la introducción de elementos y de mundos exógenos, ¿no? En sus diferentes versiones, ya sea como de una nueva dimensión, ya sea como, bueno, en alienígena, como un concepto casi novedoso, ¿no? Porque yo no sé. A ver, es que es todo muy complicado. O sea, Lovecraft está inmerso también en un marco que es el del terror y la ciencia ficción pulp, que es clarísimo. O sea, también hay montones de relatos contemporáneos a él que tratan temas afines y paralelos. Hay novelas muy poco conocidas, por ejemplo, El tiempo de la noche de William Sloan, es una novela fascinante, muy Lovecraftiana y, sin embargo, no es como las de Lovecraft.
o bueno, simplemente el relato de John W. Campbell, Who Goes There, en el que se basa las dos versiones de la cosa, pero sobre todo la de Carpenter, también es totalmente Lovecraftiano y al mismo tiempo no es nada Lovecraftiano, es un cuento. Luego hay otro maestro de Lovecraft importantísimo que ahora mismo no me voy a acordar, el del Reino de la Noche, ¿cómo se llama? William Hodgson. William Hodgson, el de los piratas. Los piratas fantasma, los cuentos mágicos. Ese fue maestro de Lovecraft de alguna manera. También Robert W. Chambers. Ahí él mismo los reconoce, ¿no? Chambers es el del el diablo, ¿no? El del Rey Amarillo. Sí, bueno, y luego también, o sea, él tiene sus padres, por así decirlo, y luego tiene sus contemporáneos. Porque una cosa que habéis dicho, no me acuerdo quién, creo que es tú, que es como que él es el padre, pero bueno, en la mayoría de los, o por lo menos lo que yo he ido leyendo a lo largo de los años, niegan un poco el punto ese de que Lovecraft era como el centro del círculo de Lovecraft. O sea, sino que en realidad era como una especie de construcción en conjunto entre ellos. No sé si esto, o sea, esa es la tesis de Llopis, por ejemplo, cuando en su prólogo magnífico. Con las traducciones soberbias de Paco Torres Oliver. Eso sí que es una persona. Y él lo que plantea es como que en realidad no era él el pionero, sino que él lo que hacía era concentrar todo, ¿no? O sea, ¿Tú qué crees? Y luego en este círculo había, es que no estoy muy puesta en este tema, pero había escritores más jóvenes que él. Sí, casi todos. Estos que hemos mencionado. Era como más plurales, Sí. más variados. Es que Lovecraft sí quería ser un escritor de altura. Y Lovecraft no quería publicar en los pulps, porque le exigían alterar su estilo, le exigían introducir elementos comerciales que él detestaba, etc. La mayoría de sus contemporáneos, a los que él mismo ayudaba a escribir y a publicar, eran escritores profesionales que vivían de ello. Lovecraft malvivió de ello porque no quiso nunca prestarse al juego. Él sí es un personaje en ese sentido excéntrico porque era demasiado pop, por decirlo así, para la alta literatura, pero era demasiado buen escritor y tenía demasiadas pretensiones artísticas para la literatura pop y pulp del momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, pues eso, Robert E. Howard, que citabas tú antes, que es maravilloso, Clara Aston Smith, Frank Belknap Long, Henry Kushner, todo el llamado círculo de Lovecraft, Catherine L. Moore, que también había grandes escritoras, Lee Brackett, etcétera, sí escribían de todos. Escribían, bueno, es que hay una anécdota muy buena en la correspondencia con Howard, en la que Howard, preocupado porque Lovecraft no ganaba dinero y porque estaba muy agobiado, le dijo, ¿por qué no pruebas en los Spicy Pulps como hago yo? Los Spicy Pulps eran las revistas pulp verdes, las que mezclaban el género fuera del con un poquito de la cosa psicalíptica, del erotismo muy naif para nosotros ahora, pero atrevido. Pero como en el Colección Espacial. Exactamente, de la novela gigante. En el Spicy Pulp había Spices de terror, había Spices de western, había Spices... Y Robert E. Howard, que sí que era muy versátil y cogía el mismo relato y le ponía a Conan y era de espada y brujería. Le ponía un astronauta y le ponía un detective y le recomendaba a Lovecraft, imaginaros, a Lovecraft, Sí, que escribiera relatos picantes. tú eres muy de Howard, ¿no? Yo soy muy de Howard, pero reconozco que estilísticamente y literariamente es inferior a Lovecraft. Lo que pasa es que pero canta, es muy disfrutable. Es muy disfrutado, es muy divertido, pero realmente, si se pone uno crítico, leerse a Howard todo un verano es una operación verdaderamente proclive al masoquismo, ¿no? Hay que leerlo con calma. Toda la literatura pulp hay que siempre también un poco irla contrapeando, ¿no? Porque si se repiten muchos, ¿no? Eran escritores profesionales que comían de lo que escribían. Rice Burroughs, me pasa igual con Rice Burroughs. Claro, incluso más porque al ser anterior todavía es un poquito más romántico a la vieja usanza, más naif, pero realmente la saga de Marte de John Carter, Carson de Venus. Pero para mí la saga marciana más que la venusina es de lo mejor que se ha escrito en literatura de ese tipo. Yo soy más de Carson de Venus, fíjate. Eso que también me gusta mucho Carter, pero soy más de Carson de Venus. Yo quizás sea por esa... automáticas, efectivamente. Para alguien que tiene conocimientos, digamos, no sé yo si vosotros leéis en inglés, yo no, desde luego. Creo que sí. Debe que ser bilingüe. Cuando afrontas, o cuando has afrontado, por ejemplo, estos días que acabo de decir que has leído, ¿lo has hecho en inglés? Las dos. Los dos. Claro, yo siempre he pensado, como soy absolutamente incapaz de leer en un idioma gracias al mío, y gracias,
siempre he pensado que se pierden mucho en este tipo de literatura, que es, digamos, por ejemplo, hablábamos antes del estilo de Lovecraft, usan muchos adjetivos que yo no sé si la traducción es exacta a lo que... Pues yo creo que las traducciones están muy bien conseguidas, sobre todo en el libro que he traído hoy de Acantilado, del caso de Dexter Ward, pero es verdad que este tipo de autores también, al final, como crean un espacio diferente a otro, un universo diferente, lo rico y lo interesante son las palabras que se inventan, Claro, a eso me los tecnicismos. Y creo que en el caso de Lovecraft es muy importante porque crea un espacio determinado que, por ejemplo, no se veía con Poe. Hay muchos espacios, vamos a decir, en blanco, que lleva mucho a la imaginación. Entonces creo que también este lenguaje hace tan difícil que se lleve a la pantalla, por ejemplo. Claro. Entonces es verdad que se ha hablado un poco descalificando a Lovecraft en este tema, pero creo que es mucho más interesante de lo que se piensa. El espacio, como... También se ha hablado muy mal de las descripciones, de que describía muy mal. Es verdad que tiene un estilo un poco... Una lo que se especie como dice de en inglés, leyenda. convoluted, que es muy recargado, pero Sí, creo que es un poco recargado. Sí, y Rubén Pero- Darío también. Claro, es que creo... El Rubén Darío está en la base de la poesía española contemporánea. y es muy recargado. Va a ser lo mismo ser recargado, en mi opinión, en poesía que... No, hombre, sí, no podemos hablar de los platos. Sí, Darío, de los que son flojos. Hay alguna mitad que siempre me ha hecho mucha gracia. Pero en cualquier caso, Yo creo que crea como un hechizo Claro. que te sumerge en la escritura. Y para mí yo creo que la cumbre de su literatura es el caso de Charles Dexter Yo Ward. estaría más casi en El color que cayó del cielo. Aunque Dexter Ward es fantástica. Para mí- La locura de 50 veces. Porque consigue aunar ese relato policíaco con esos mundos de Tulu, o como queramos llamarlo. Tiene muchísimos ingredientes. Para mí es la... Los que hemos mencionado son gran literatura. O sea que Sí. por mucho que los quieran así, Tiene muchos relatos. Y los relatos Desde luego de Claro, claro. Sobre Innsmouth. A vosotros nos parece, sobre todo, o sea, que tiene un uso de los finales del relato, del final, ¿no? Que de la última frase. Sí. Es espectacular. Sí, que nos han vendido un Lovecraft que lo que hacía únicamente era acumular adjetivos. Sí. Entonces la cosa horrenda, espantosa, violenta. Pero yo creo que consiguió dar miedo de verdad. Exactamente. Él además en sus ensayos, en sus cartas, habla de la creación de una técnica literaria concreta. Volvemos a lo de siempre, que yo creo que hay mucha gente que es que no le gusta la literatura de terror. Y entonces le molesta realmente lo que es una técnica literaria pensada. Descalifica solo porque no le gusta. Y lo difícil es calificarlo desde nuestros ojos de ahora, porque tenemos que pensar, sobre todo, él ya es de finales del 19, entrados 20, que ya la modernidad también yo creo que se ve en la literatura, pero es que toda la tradición del siglo XIX, para mí los relatos de terror es un poco descafeinada, y a veces en otros autores a mí, como ciudadana del siglo XXI, no me dice nada. Pero en este caso yo creo que el elemento este extraterrestre, este miedo metafísico de que podría pasar, a mí sí que me atrapa. Y por eso creo que es una lectura universal para todas las edades. Precisamente lo has expresado muy bien, Luis Alberto, al comparar el concepto de Lovecraftiano con el de Kafkiano, ahora que celebramos los 100 años del de la muerte de Kafka. Yo creo que son dos autores que, con todas las enormes distancias que les separan, reflejan muy bien la condición alienada del ser humano en el siglo XX. Claro. Kafka lo refleja con un ser humano atrapado por unas redes sociales, por unas redes casi indescriptibles de burocracia, de militarismo, de esa condición, la imposibilidad, Funcionariado. exacto, todo el mundo burocrático, pero que adquiere unas dimensiones también míticas, ¿no? Casi se habla mucho de ir a cábala, pero es que Lovecraft hace lo mismo con respecto al universo, al cosmos. Pone al ser humano en el papel de la hormiga delante del elefante, que no puede entender qué es lo que ocurre. Un Gregorio Samsa. Es que yo creo que es que hay muchísimas concomitancias entre Lovecraft y Kafka. Exactamente. Y por eso lo Lovecraftiano y lo kafkiano son dos quizás de los adjetivos que mejor definen la condición humana en el siglo XX y XXI. Y estamos hablando también de que, ahora pienso en el caso de Charles, pero muestra muy bien
las grandes pasiones también humanas. Hay relato, el caso de Charles Dexter Ward es un relato de ambición desmedida, de narcisismo. Entonces eso creo que también lo hace universal en el sentido de un gran clásico. Ya lo podemos considerar como un clásico porque eso se instala más allá de... Investigar el alma humana. Sí, más allá de Shakespeare. un tipo Yo de creo que- subgénero, es como Shakespeare, ¿no? Y Es un las grandes porque es nada más, como decías tú, a lo poco incluso todavía en vida es imitado constantemente. Eso es. Y eso evidentemente es lo que define a un clásico. Es imitado para bien, para mal, etcétera. Pero es que además es eso, es la consecución de revitalizar la narrativa gótica, que es, por decirlo así, como sinónimo de la narrativa fantástica, asustante, terrorífica. Él la lleva a un territorio nuevo que antes de él no existía, o al menos no existía tan codificado y tan específico como él lo consigue. Entonces yo creo que eso indudablemente le hace ya a estas alturas un autor fundamental. La modernidad, él la detestaba, pero involuntariamente se convierte en un modernista, no en su estilo literario, que es neoclásico, que sigue eso, el decadentismo, el simbolismo, Sí, las ideas. como mucha gente en los años 20 y 30, que en cierto modo el propio Edmund Wilson en El Castillo de Ansel está hablando de escritores modernistas en el sentido de la modernidad, que son continuación directa de la literatura finisecular francesa, rusa, etcétera. Y Lovecraft hasta cierto punto le pasa lo mismo. Utiliza un lenguaje alambicado, si se quiere, un lenguaje con las raíces muy hundidas en el inglés y en el estilo del siglo XIX, de finales del XIX y principios del XX, pero los conceptos son tremendamente modernos. Pero yo creo que también era, aunque se desdijese, era lector del modernismo. Porque en algunas ocasiones, en algunos relatos, incluso menciona a T.S. Eliot. Sí, al que detestaba profundamente. Pero el hecho de mencionarlo creo que es importante. Era un hombre informado, o sea, él buscaba, lo que pasa es que realmente no le gustaba. O sea, por ejemplo, escuchaba también la música de su tiempo y tal, y la mayor parte de ella también la detestaba. Pero creo que es un valor, sobre todo... Otra cosa que yo creo que es importantísimo, que hemos subrayado antes, pero conviene subrayarlo aún más, y es el hecho de que muy pocos escritores pueden fascinarnos por su escritura y también pueden darnos pistas sobre otras lecturas. Y Lovecraft es uno de ellos. Borges es otro. O sea, de lo que habla Borges apetece inmediatamente salir a comprarlo y a leerlo, ¿no? Y tú lees Supernatural Horror en Literature y realmente te apetece ir a leer todo lo que habla. Las puertas de... Es una maravilla, es un librito de nada. Sí, sí. Yo tengo la primera edición de Alianza, que es del 84, que debe ser 100 páginas, 120. Es una antes en 6 barras incluso. En aquellos 2 volúmenes negros de Necronomicon 1 y 2. Puede ser que estuviera incluido el Supernatural. Sí. De lo horror sobrenatural. Y luego en Dover, en los Dover Books, esos que eran facsímiles, hay también una edición facsímil de 40 y tantos. Que por cierto, hablando antes de las traducciones, se me olvidó, quería apuntarlo, que Lovecraft ha tenido mucha suerte en España con sus traductores. O sea, ha tenido a Paco Torres Oliver, que es Lo más. el mejor intérprete, no solo de Lovecraft, sino de gran parte de la literatura gótica y sobrenatural. El Monje, por ejemplo. La traducción del Monte, etc. También ha habido cuentos traducidos por Juan Antonio Molina Fos, que es otro gran traductor de la literatura gótica. Ha tenido bastante suerte. Bueno, yo, antes de que pasemos a la sección, pero no sé si lo ha comentado Tano o Luis Alberto, a mí una de las cosas que... yo he traído el primer libro que... la primera vez que yo leía Lovecraft fue de esta de Alianza, es la que mi padre me dio. Es Charles Dexter Ward, ¿no? Todo, ya la tengo. No, es del ciclo de Randolph Carter, De las narraciones y el primer relato fue la primera vez que yo recuerdo de pasar auténtico terror. A mí me dio mucho miedo, no voy a decir cómo termina, porque cómo termina, pues ya cuento. A mí no me ha dado nunca miedo. Es curioso, pues me tenía que haber dado miedo. Pero, por ejemplo, el Drácula, el cambio de Stoker, me dio muchísimo miedo. A mí Drácula me decepcionó un poco. Uy, esto va a ser un tema... Estás delante de dos personas que piensan que es una de las 10 mejores novelas de las 5, quizá, de la literatura. Me voy a callar. No digo que no lo sea, sino que cuando tienes esas perspectivas... Pero creo que el Lovecraft, con Drácula tiene muchas cosas en común también. Ese miedo al otro que Claro, esas son características comunes a toda la literatura fantaterrorífica. Sí. Yo creo que tienen en común con Stoker lo de la técnica literaria, del collage, el uso del falso documental. Claro, se aplica de el diario. Pero que eso ya lo hizo Hawthorne en la Sí, están variados ejemplos.
Pero claro, Drácula tuvo un impacto universal que no habían tenido otros relatos anteriores. El propio Poe lo hace en el caso de Valdemar, se publicó anónimamente, como si fuera realmente una noticia médica. Y la gente lo creyó durante mucho tiempo. Sí. Sí. Entonces, ¿a ti no te dio miedo? ¿Nunca? No. Lovecraft, igual no es la edad, yo leí, Claro, a mí sí me inquietó bastante. me dio miedo. No lo leí tampoco de muy adolescente, lo leí cuando estaba en la mili, 21 años. Dios, ya era mayor. Sí, por ahí. O sea, me lo dio mi padre. En cambio, Drácula lo leí antes. Claro, es que Drácula... Yo más un verano que Sí, estaban mis padres. a mí me parece un novelón, pero nunca me dio miedo. A mí Drácula Es que a mí los vampiros me han Porque gustado parece mucho. una novela. Sí. Me arrastra más lo que Fidel Castro, por lo visto, le daba horror. los vampiros le daban miedo. Pero fíjate que debe ser también las circunstancias en que lo lees. Yo me acuerdo que era un verano en que me quedé solo, etcétera. Claro. En casa de mis padres. Como aquel cuento era de Ambrose Bierce, ¿no? Aquel relato de los que se desafían a ver un cuento de miedo en determinada situación y el uno le dice al otro que puede morir de miedo. Por cierto, Ambrose Bierce también está en el mundo de lo que hace. Claro. Y luego hay una novela que para mí es la mejor de este, bueno, se me olvidaron los nombres. Que a mí no me gusta esperar en general, pero que se llama La asesina ilustrada, una novelita corta de Gira Aras. Que a mí lo que más me gusta del libro es que hay un momento en el que te dice el libro, a partir de ahora puedes morir. Y joder, que hallazgo interesante, ¿no? O sea, si sigue usted leyendo, puede morir. Asesinado por este tipo. En unos cuantos cuentos había uno de ahora, No mires atrás, que es un cuento de un asesino en serie que va contando el propio asesino y termina diciéndote que no mires atrás porque está él. Claro, Pero ya tengo un nuevo cuento. David Brown es genial. sí. Sí. Que digo que es curioso cómo nos puede causar fascinación este tipo de literatura cuando ya sabemos de qué va siempre y de que siempre tiene los mismos. Lo hace, ¿no? Claro. No, somos animales de costumbres también. Nos gusta encontrar. Yo vuelvo a Lovecraft cada cierto tiempo porque me gusta. Sí. Volver a me siento cómodo en el horror cósmico. Me siento bien compartiendo mi angustia. Yo como Dano, Zulu, que era el dios superior. Uno de ellos. Sí. y Dagón, hemos hablado de él. Yo siempre llamaba Cthulhu. Yo siempre suelo. Pero yo por el juego de rol. Tulu. Yo creo que Cthulhu sería No sería lo más bien hecho. Al final estamos discutiendo. ¿Sabes cómo se pronuncia? Teóricamente, Lo avisé. en inglés sería Zulu. Pero no lo sé, porque fue penal. Claro, y por otro lado, no es una palabra inglesa. Es un poco. Es una palabra de los grandes antiguos, del idioma primordial que a saber. Y parece Pero mismo Borges también se inventa un idioma primordial en Tren, Ukbar, Orbister. Bueno, se nos acaba el tiempo. Nos han quedado 10 cosas sin hablar. La verdad es que Lovecraft da para 10 programas, para una temporada entera. Pero yo creo que el que nos escuche va a comprar, si no... Eso es lo que Son muy importantes. por lo menos, Y otros nombres que han salido. claro, y otros nombres del círculo y otros nombres muchos que han salido que se adentran en este mundo. En el mundo de Lovecraft es un mundo apasionante, interesantísimo. O sea, no hemos podido hablar de las influencias actuales. Yo tengo que decir que a mí me sorprendió y me pareció que tenía, entre otras muchas referencias, pero un fenómeno social y de éxito notable en los últimos años que ha sido Stranger Things. A mí me parece que es, o sea, que también debe mucho de Lovecraft, o sea, que... Ver de Lovecraft vía Stephen King. Sí, y a Stephen King, Porque claro, es It. también eso es. Y el mal es Lovecraftiano. Stephen King también tiene obras en homenaje a Lovecraft. Claro, muchas. Es un gran. Entonces, esa especie de presencia en la cultura popular es lo que yo Aunque en Lovecraft el amor y la amistad nunca hubieran destruido un gran primordial. Eso es verdad. Eso. No, porque yo además creo que ahí también están los Goonies y creo que también es pues, que no sé, otras cosas. The Jóvenes Prodigiosos, la película es Jóvenes ocultos, todo eso. ese mundo, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es para que los que estén en casa y no conozcan a Lovecraft, toda nuestra cultura popular está preñada de Howard. Todos Lovecraftianos, todos somos un poco Lovecraftianos, todos tenemos algún momento en la vida en la que nos pasa algo Lovecraftiano, no solamente kafkiano, y por tanto os animamos enormemente a que descubráis a este autor, a que descubráis su mundo, a que descubráis su metodología y a que os adentréis en ese nuevo espacio en que el horror es cósmico, no solamente es cósmico. Vamos ahora con lo que
Bien, pues vamos con la sección de la Biblioteca de Carballo. Tanto Luis Alberto como Jesús ya la conocen y a Aitana ya se la hemos explicado. O sea que no hace falta en modo alguno volver a presentarla ni a explicarlo. Así que, pues me da igual, empezamos por ti, Jesús. Bueno, pues yo he traído para recomendar 3 libritos. Me he atrevido a traer uno más porque como no desrecomiendo, pues siempre aprovecho. Y el primero de ellos todavía no lo he terminado, lo llevo ya muy bien. Es El destramador de maldiciones, de Frances Hardinge, que acaba de salir recientemente en la editorial Bambú. Y es una novela de fantasía juvenil, teóricamente, literatura juvenil, que yo siempre digo juvenil para adultos, o de literatura infantil para adultos de todas las edades, de lo mejor que he leído en mucho tiempo. O sea, todos los aficionados al género fantástico, en el sentido que lo cultivaron, pues, no sé, Tolkien, C.S. Lewis, Mary Norton, todos los grandes autores, Lloyd Alexander, deberían leer este destramador de maldiciones, porque realmente es de lo más sorprendente. Yo creo que es mejor que la mayor parte de las novelas de Harry Potter, y sorprendente por la imaginación absolutamente brillante y siniestra que ejerce esta autora, Frances Hardinge, que lleva ya varios libros. Dicen todos que este es el mejor. Yo es el primero que leo y me voy a tirar a por todo porque está francamente bien. ¿Qué editorial? Es la editorial Bambú. Bambú. Después también quería recomendar, que este yo creo que Luis Alberto lo conoce también, Scarface, la novela original, la novela que inspiró la película de los años 30. Efectivamente me lo habían soplado los editores de Editorial Tessera, porque es una novela cuyo autor, Armitage Steele, murió muy joven y escribió muy poco, pero es un auténtico clásico de la novela negra americana, inspirado en la vida de Al Capone, pero escrito con una contundencia, de una modernidad absoluta. La edición es preciosa, con ilustraciones de la época, y de verdad que todos los aficionados a la novela negra, a la novela criminal, deberían recuperarla. Al cine. Y sí, por supuesto, al cine. Es la gran película de Howard Hawks, Scarface, Película favorita. de las mejores del género de gángsters de todos los tiempos, pero muy poca gente sabe que el libro está editado. Luis Alberto sí, porque es muy listo. Y sabe. Hay otra edición de Armitage Steele, antigua. Sí, había una antigua, efectivamente, agotada ya. O sea, yo me lo voy a comprar. Esto es una maravilla. Y luego, finalmente, pues quería también recomendar algo de género, y es este librito, La joven vampira. Lo compré el otro día Pues en la librería. Sí. Yo lo compré el otro día en Sintarima. Que En realidad es un relato largo, una novela de J.H. Rosny Ainé, el mayor, que es uno de los grandes pioneros de la ciencia ficción y la fantasía en Francia, quizá más importante, En busca del fuego. efectivamente, el creador de la novela prehistórica, y es una novelita muy curiosa porque da una visión científica del vampirismo, más casi al lado de la civilización. Tiene que ver con el sexismo. Por supuesto. La traducción Vale. brilla por su ausencia. Hay discrepancia. No lo sé, porque me encuentro más perdido, porque sí que yo no leo francés. Entonces no podría asegurarlo. Sí. En cualquier caso, el librito es muy disfrutable. Es un autor también muy importante a rescatar. Y la editorial Aristas Martínez es precisamente la que está publicando la edición de las cartas de Lovecraft. No, y hay que darle la enhorabuena por lo que están haciendo y también por lo que están haciendo y también por sacar esta novela, pero cuidado un poquito más de todo. También recomendamos las cartas. Las cartas. Aitana. Yo voy a recomendar 2 libros. Uno lo tengo aquí, el otro no. Uno es de Amélie Nothomb. Es una novela corta, una novela, y ella, bueno, es una de las grandes escritoras belgas de nuestro tiempo. Y quiero también hacer otro anuncio. Este año se cumple, si mal no recuerdo, el aniversario de Donde la Ebriedad, el primer libro de poesía de Claudio Rodríguez, así que animo a todo el mundo a leer su poesía porque es imprescindible. Claudio Rodríguez. 53, Bueno, 4 sería, si es el 50 aniversario, puede ser 54. sería 54. Luis Alberto. Pues apuntándome a todo lo que han recomendado mis compañeros, me ha parecido estupendo y además en la novela para jóvenes, la vieja fotografía, la verdad. Yo traigo 2 libros que son muy diferentes uno del otro, pero que son interesantísimos. Voy a hacer precisamente reseña en el ABC. Estoy comiendo un caramelo, perdón. Se llama El emperador filósofo Marco Aurelio y su legado cultural, de Ignacio Pajón Leira, que ha estado aquí. Amigo del programa también. Y es un libro que es muy agradable porque no es la clásica monografía basada en fuentes clásicas de nuestro amigo el emperador filósofo Marco Aurelio, sino
un recorrido por la influencia de Marco Aurelio en el cine, en la pintura, Interesante. en la literatura juvenil incluso, etcétera, ¿no? Entonces están francamente bien, tiene incluso ilustraciones muy interesantes y habla, por supuesto, de gran editor, Claro, bueno, la caída del Imperio Romano. sí, Claro. hombre. De modo que si os apetece este tipo de libros misceláneos de influjo de la antigüedad clásica, tipo Carlos García Gual, etcétera, el emperador filósofo Marco Aurelio y su legado cultural de Ignacio Pajón Leira. Está Y en luego ¿en qué editorial? en la editorial Fórcola, que está editando cosas muy interesantes, Fórcola últimamente. Fórcola es una de las partes de la góndola. ¿Y el otro? Del otro es Poesía Española, una edición de Francisco Antón, José Ramón López y Agustín Sánchez Aguilar, 3 personas, de Vicens Vives, una colección de clásicos estupenda, la de Vicens Vives, de Zaragoza precisamente. Y es un auténtico tour de force porque va desde las jarchas hasta el siglo XXI. Estoy yo incluso. Muy bien. Porque lo recomiendo, es Vicens Vives, Poesía Española en colección clásico de España. Estupendo. Bueno, yo quería recomendar precisamente los mitos de Cthulhu, Tulu, como queramos pronunciarlo, y especialmente el prólogo de Llopis. Un pueblo extraordinario. De una importancia además en nuestro país total, porque Totalmente. fue la piedra de toque para Había historia, en la historia de los cuentos de miedo. Sí, la historia natural de los Bueno, en la historia fue Júcar, pues. Sí, Júcar. Y luego en Taurus, cuentos de miedo. Ah, sí, la antología. Una antología de... Entonces yo, o sea, bueno, aparte por supuesto de los mitos en sí y todas las partes con los diferentes autores, la parte de Lovecraft, etcétera, pero creo que el prólogo es imprescindible para entender a Lovecraft. Creo que pocas veces es tan imprescindible leer antes el prólogo que lo que vas a leer. Y en este caso, pues yo la tengo en esta edición, pero claro... Pero esas 40 páginas primeras, es que son fascinantes. Claro, son fascinantes. Tiene uno todas las claves para entenderlo. Te meten en Además lo conecta con la modernidad del Lo conecta momento, totalmente, la sí, psiquiatras. sí, en el psiquiatra. Es brillantemente, brillantemente sintético. O sea, es un prólogo no muy largo, eso 40-45 páginas, no tendrá más. Y desde luego es una fuerza. Si me permites, sí quisiera añadir que antes hablábamos, lo recalcaba Luis Alberto, de la importancia del ensayo de lo sobrenatural, el horror sobrenatural. En la literatura hay una edición excelente en Valdemar, con traducción de Juan Antonio Molina Fues, y una cantidad de notas que son de una riqueza también para descubrir toda la literatura fantástica y de terror. Ahora que lo pienso. Exactamente, porque sobre todo eso tiene, aparte de lo que el propio Lovecraft te incita a leer, tiene una cantidad de información biográfica, bibliográfica y tal acerca de todos los autores que cita, que si solo lees eso y vas siguiendo las indicaciones, te haces una biblioteca de literatura macabra, fantástica y sobrenatural excepcional. Juan Antonio Molina Fues es otro crack. Sí, por supuesto. Pues bueno, yo la tengo aquí porque es la que tenía mi padre, a la que le robé debidamente cuando me independicé, pero seguro que está editado en varias ocasiones. En cualquier caso, como ha sido un programa que ha mandado muchos deberes a las amigas y a los amigos de La Luz del Pasillo, tienen muchísimo que leer, tienen un mundo entero por descubrir o por seguir penetrando en él si ya lo han descubierto, que es el de Lovecraft y todo su círculo y su mundo. Y esperamos que esta conversación haya servido para... Si me apuras, yo creo que La Luz del Pasillo en esta ocasión debería decirse La Sombra. Efectivamente. Sí. Hoy se apaga la luz del pasillo para que las sombras crezcan en sus casas. Muchas gracias y os dejamos agradeciéndole además, por supuesto, a Godoy Fierro que nos haya cedido hoy sus instalaciones para hacer este programa. Os dejamos precisamente con la recomendación de la editora de Charo Fierro. Hola, buenas tardes. Soy Charo Fierro y estamos en el espacio de Huerga y Fierro Editores, en vuestra casa, en Sebastián Herrera número 9, y quiero recomendar varios libros. Y varios libros que corresponden a una persona que hace muy poquitos días se ha ido, ha fallecido. Y son libros y además proyectos de Óscar Ayala, profesor, poeta, editor y un activista, incluso en la educación y la música. Le publicamos, recién fallecido Leopoldo María Panero, un libro que se titula El síndrome Panero. Él ha estudiado muy bien toda su obra y un libro que, a partir de su ausencia, lo recomendamos fielmente. Y
no muy lejos, o no tardando mucho, en la colección La Rama Dorada le publicamos Yacimiento, que sigue ahondando en ese estilo de poesía de la oscuridad.